Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy voy a seguir hablando de Edith Stein, compartiendo algunas citas de esta autora. Hoy mayormente voy a compartir citas que no son de la obra que nos ocupa, La ciencia de la cruz. Edith Stein escribió una autobiografía que se titula La vida en una familia judía. Eh, la escribió de joven, parece ser, mucho antes del advenimiento del nacional socialismo. Y entre otras cosas, pues nos dice la autora alemana que el alma se purifica a través de la meditación y está lista para aceptar, de esta manera está lista para aceptar el sufrimiento, ese dolor eh, que desgraciadamente sentimos cuando nuestro corazón se abre ante el mundo, ¿no? Ante la realidad que vivimos como de manera muy explícita le tocó a ella vivir, ¿no? En esa, en ese contexto donde había tanta violencia. La purificación del alma, pues evidentemente alude a esa noche oscura del alma, a esa experiencia extrema. Una experiencia extrema, por ejemplo, podemos verla en la película A propósito de Henry o Salvado por la luz. En estas películas vemos a hombres que son bastante nocivos para sí mismos y para sus semejantes y que una experiencia extrema como es el estar a punto de morir, eh, les hace transforma sus vidas. Eso es una experiencia, eso es una noche oscura, porque este concepto de noche oscura es transmutable desde la mística al ámbito de la psicología. No, ya lo comentaba en el primer vídeo, creo que era. No se nos da una transformación real en nuestra vida si no hay una experiencia radical que cuestione los fundamentos del paradigma que se ha convertido en el motor de nuestras vidas. Si eso no es cuestionado, pues todos los conocimientos que vamos adquiriendo son abducidos, absorbidos por ese paradigma que los usa para su beneficio. Y si es un paradigma egocéntrico, por ejemplo, pues seguimos sometidos por él sin que se nos dé una transformación significativa. Puede que se nos den pequeños cambios, pero no una transformación importante. Entonces, esto en el ámbito de la persona, independientemente de cuáles sean sus creencias, es significativo. No solo para la persona, sino también para los pueblos. Alemania sufre, padece, experimenta, el pueblo alemán experimenta una noche oscura del alma. Que no, cuando hablo del pueblo alemán no me refiero a Hitler, a Göring, a Rudolf Hess, a Goebbels, me refiero a la gente sencilla del pueblo, a esos que a los que van a obligar cuando llegan las tropas aliadas, a muchos van a obligar a acudir a campos de concentración, no solo para ver a los cadáveres, no, sino para cogerlos con sus propias manos y enterrar los cuerpos de, de esas personas que han sido ejecutadas por el nazismo. Eh, para muchas personas, para mucha gente sencilla del pueblo alemán, fue muy traumático todo lo que aconteció durante estos años. Especialmente pensar en esas personas que jamás apoyaron al nazismo ni aprobaban sus crímenes. Eran gente sencilla, hablo de esa gente rural, de esa gente que simplemente trabaja y no es tóxica para su entorno. Por eso digo que el pueblo alemán experimenta una noche oscura. Thomas Mann casi dice que se acaba el pueblo alemán y efectivamente se acaba de la manera en la que, en cierto sentido, es como un apocalipsis, pero en el sentido que se tenía antiguamente, que tenían las tribus primitivas. Un apocalipsis no es más que una transformación. Muere el mundo para que nazca un mundo nuevo.
Entonces, así es como yo lo veo, ¿no? Que este concepto de noche oscura, que es el fundamental de la ciencia de la cruz, en la cual nos explica la Santa lo que San Juan de la Cruz nos quiere compartir en sus poemas y los comentarios a sus poemas. Esta idea de la noche oscura es fundamental. La empatía, y esto ya lo había comentado en algún vídeo, empatía, evocación, reconstrucción de la unidad que se nos debe con respecto a nuestra madre cuando estábamos en la placenta. Esta es una metáfora muy precisa de la empatía. Esa madre, ese bebé que espera nacer al mundo en el seno de su madre, que está en ese estado de buena esperanza, pues esta relación que mantiene la madre con su criatura, la criatura con su madre, eso es la empatía, es decir, es saber vivir en el otro, ver las cosas, no ponernos en los zapatos del otro, no es exactamente eso, puesto que no me pongo yo, sino que me veo a mí en él, como si yo fuera él. Entonces, y también un concepto importante, la empatía que dice Edith Stein es cognitiva, ¿no? Tiene que ver con el conocimiento, no con lo emotivo. Entonces, gracias a la empatía yo me conozco a mí, estoy conociéndome al conocer, al comprender lo que le acontece a mi semejante, me estoy conociendo y comprendiendo a mí, me estoy aceptando y estoy sanando si hay algo que sanar, gracias a mi semejante con el cual estoy empatizando. Y nos habla también Edith Stein de la tentación de asentarse en sí mismo, de afirmarse a sí mismo como Señor. Eso, la caída, es decir, el abandono del paraíso, de ese estado de perfección en el cual se encuentra la criatura forjada por el Creador. La caída de ese estado nos hace añorar el referente del mismísimo Dios. Entonces queremos suplantarlo en el individuo que se ve segregado. Ese endiosamiento es de lo que nos está hablando eh, Edith Stein. Y es una tentación cuando no nos reconocemos en esa unidad, cuando no nos predisponemos a ejercer, a manifestar esa empatía, eh, queremos reconstruirlo todo para beneficio de aquel que se ve segregado, confrontado, separado y que padece la tentación de asentarse a sí mismo. Analíticamente quiero buscar yo la solución como si fuera, como si un esfuerzo intelectual me pudiera facilitarla. Y efectivamente hay problemas cotidianos en el cual pues una, un ejercicio analítico nos provee de la solución, pero no las cosas trascendentes. En las cosas trascendentes verdaderamente, al modo del pensador, no vamos a encontrar solución alguna. Por eso hay que delegar. ¿Delegar en qué? En el Dios que está en nosotros. A eso se nos lleva gracias a esa noche oscura del alma, por ejemplo. Y bueno, como ya comentaba en vídeos anteriores, ahí es cuando ya los apetitos sienten esa sequedad, puesto que no son satisfechos por aquello que nos provee el mundo. Ya la lujuria, la gula, la ira, la codicia, la avaricia, no tienen interés eh, para esos sentidos exteriores e interiores y por lo tanto claman por algo que los trasciende, que trasciende lo natural, claman por la sobrenaturalidad donde encuentran el abrazo con el amado, donde la amada y el amado, como dice San Juan de la Cruz en sus versos, se funden, pero no se confunden, mantienen, como dice David Stein, su individualidad. Nos habla
la santa de esa amenaza de la sombra. La sombra, ella ya habla de la sombra. Sería interesante ver la relación que tiene esta sombra con la idea que de sombra va a tener posteriormente Jung, ¿no? El psicólogo, eh, el psicoanalista suizo, creo que era. La amenaza de la sombra siempre presente. Ya lo decía Schottebran. Allí donde hay una progresión positiva, ahí hay como contrapunto, hay una sombra que manifiesta lo contrario. Esto lo decía él refiriéndose a la revolución. Las ideas de la ilustración suponen un gran progreso, un gran avance, una gran toma de conciencia, pero tienen como sombra, ¿qué tienen como sombra? Pues esa violencia que se manifiesta durante el terror, esa muerte de tantos inocentes. La verdadera ética es la religión. Esa es la verdadera ética para Edith Stein. Religión es, lo explica muy bien William James, el hermano de Henry James, el filósofo norteamericano. Religión es reencontrarnos con la esencia divina, trascender esos apetitos, consecuencias de la caída que nos hacen buscar nuestra satisfacción en lo perecedero. Y de esa manera nos convertimos nosotros mismos en hijos de lo perecedero y en expresión de tal caducidad. La verdadera ética es la religión. Quien piense lo contrario, pues posiblemente no sepa lo que es la religión. Cada alma individual ha salido de las manos, cada alma individual ha salido de las manos de Dios y lleva una impronta particular. Cada alma individual sale de las manos creadoras del Hacedor y todas ellas, cada una de ellas lleva una impronta particular. Esta es la individualidad personal e intransferible que define a cada uno de estas almas. El misterio de su ser está escondido en Dios y el misterio de su ser está escondido en Dios, con lo cual tenemos que reencontrarnos a través de la religión, que es la verdadera ética, reencontrarnos con aquel que mora en esa séptima estanza, en esa séptima morada, y allí pues experimentar lo que la amada, como bien nos cuenta San Juan de la Cruz, experimenta cuando tras pasar por esa oscura noche se reencuentra con el amado y allí disfruta de la verdad del amor. El cuerpo solo pasa, ya lo había comentado esto en algún otro vídeo, a primer plano. El cuerpo solamente pasa a primer plano cuando algo no anda bien. Nos enfocamos en el cuerpo cuando algo no anda bien. El cuerpo es una herramienta, el cuerpo es un vehículo de comunicación. El cuerpo da noticia del estado de nuestro ánimo, de nuestra alma. Por lo cual, si nuestra alma, si nuestro ánimo no está bien, está enfermo, pues el cuerpo amorosamente lo manifiesta, eh, nos lo indica, nos lo señala y eso indica, eso evidencia, como bien dice Edith Stein, que algo no anda bien. La realidad divina es acogida en la oscuridad de la fe, la oscuridad de la fe. La noche oscura alude a la oscuridad de la fe. La fe es una certidumbre que se siente, tiene que ver con el corazón, con los pensamientos del corazón, otro concepto del cual también habla, es muy actual, por cierto, también habla Edith Stein, los pensamientos del corazón. La realidad divina es acogida en la oscuridad de la fe. En el reino de la naturaleza, el alma no se posee a sí misma, no se posee a sí misma, se posee a sí misma en el reino de lo sobrenatural, en la verdadera vida que encontramos en Dios, donde hallamos esa verdad que nos hace libres. Donde no está esa libertad, donde no se reconoce esa libertad, pues lo que hay es servidumbre, por muy libres que creamos ser.
En el reino de la naturaleza, el alma no se posee a sí misma. Entonces ya es como que si quisiéramos ser animales, cuando no lo somos verdaderamente, porque hay algo que nos diferencia de esas criaturas, porque los animales no tienen determinados elementos, no tienen ese libre albedrío, no tienen esa capacidad volitiva, sino que responden, tienen emociones efectivamente, son criaturas que albergan en sí, no solamente, no me refiero a los domésticos, porque los animales domésticos ya son un poco distintos, como ya he hablado en otros vídeos. Hay que abrirse a los reinos eh, espirituales para trascender los límites de lo natural. Para trascender los límites de lo natural, si no hay una predisposición a esa sobrenaturalidad, pues de manera sensual somos atraídos por la gravedad, como diría Simone Weil en La gravedad y la gracia. Nos limitamos a la gravedad y la gracia, pues pensamos que es una fantasía, una ilusión, un consuelo de débiles, como dicen algunos ateos. Entonces nos negamos a algo que trasciende ese pequeño mundo de lo natural. El reino de la gracia no pide nada, da todo. Eso es el reino de la gracia, el reino de la incondicionalidad, el reino donde la justicia es todo amor y solo amor. Eso y que no se puede dar en un ámbito que limita como es el de la naturaleza. El reino de la gracia no pide nada, da todo. Solo la gracia vence al pecado. Mientras que no se dé esa experiencia sobrenatural que nos permite reencontrarnos en la séptima morada con el Dios, con Dios, con el Creador, sin que ya el adversario, utilizando el lenguaje de Teresa de Jesús, tenga opción alguna a seducirnos con sus tentaciones, allí en esa séptima morada reconocemos reconocemos en todo su esplendor esa gracia donde el pecado ya no se concibe, donde el error, la limitación, la confrontación, la separación no tienen ascendente alguno sobre nuestras almas. En lo más profundo del alma, en lo más profundo del alma, donde no puede entrar ni el sentido ni el demonio, allí es donde se produce tal encuentro. Y nos habla la santa de esas telas que nos impiden, esos velos que nos impiden reconocernos en la unión con Dios. El acto de mayor libertad es la creación. Esto dice Stein, el acto de mayor libertad es la creación. Los que son creativos, dice el Urtef de Un curso de milagros, los que son creativos viven en la eternidad. Somos a imagen, manifestamos ser a imagen y semejanza del Creador cuando vivimos en ese estado de creatividad. Cuando reconocemos ese acto de mayor libertad, que como dice Stein, es la creación, la oración, perdón, es la oración, porque la oración es un acto creativo también. La oración no son palabras pedigüeñas, la oración es un diálogo con nuestra esencia, con nuestro hacedor, eh, y es también una escucha, es también una atención, algo que por lo tanto trasciende los límites del lenguaje hablado. La libertad es a la persona como la soberanía al Estado. Bueno, ella también escribe alguna obra en la cual se refiere al Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Para qué está el Estado?
replica, que refuta o intenta hacerlo las conclusiones de Rousseau, ¿no? Ese autor tan reverenciado. Dice que eso de contrato social, aquí no hemos firmado contrato alguno. El Estado debe garantizar nuestra libertad. Por lo tanto, así lo ve Edith Stein. El Estado está para garantizar nuestra libertad. Con lo cual, no puede ser que al Estado le entreguemos nuestra libertad por nuestra seguridad. Eso no puede ser así. Nos habla también del cuerpo como cosa física y el cuerpo como dinamismo vital. El individuo vive, siente, actúa como miembro de la comunidad. Vive, siente, actúa como miembro de la comunidad. Y en la medida que hace eso, la comunidad vive, siente y actúa en él y por medio de él. Nuestra identidad está en la relación. Y la relación apela a eso trascendente en nosotros, ese Dios creador y esa comunidad con la cual estamos permanentemente relacionándonos. Y en la medida en la que reconocemos todos esos lazos y los vivimos, los experimentamos, los vivenciamos en toda su grandeza, en esa misma medida también somos testigos de que la comunidad eh, está en armonía con lo que nosotros estamos experimentando. Y esto no es magia, esto es difícil de explicar porque solamente eh, se toma conciencia de ello cuando verdaderamente se experimenta. Y solo se predispone uno a experimentarlo cuando hay una fe suficientemente consistente, suficientemente auténtica como para permitir que tal experiencia se dé. El ser masculino se enfoca en lo específico. Otro tema fundamental en la obra de Stein es la diferencia entre aspectos masculinos y femeninos de la condición humana y cómo hemos estado viviendo en sociedades que han sido forjadas por la dictadura, por decirlo así, de esos aspectos masculinos. Con lo cual, aspectos masculinos que evidentemente son manifestados de manera más explícita por los hombres. Y eso significa un perjuicio para esos aspectos femeninos, es decir, para las mujeres. Con lo cual, que las mujeres se incorporen al mundo machista, sexista, llamémosle así, que ha sido forjado por esos aspectos masculinos, suponen que no se da ningún tipo de transformación. Supone que todo sigue igual. Supone que las mujeres van a comportarse como lo han hecho el común de los hombres. Y eso no es ningún cambio. Eso es la victoria, eso es la confirmación de la victoria de esos aspectos masculinos. Con lo cual, feminismo debería ser lo que replica, lo que responde a tal dictadura. Lo que no se somete a ella, no lo que se somete a ella. De ahí esa idea, ¿no? De si verdaderamente podemos decir que Edith Stein es feminista o no. El ser masculino se enfoca en lo específico, en lo analítico, en lo concreto. Eh, el ser femenino se enfoca en todas las direcciones, en todas las direcciones. Es un ser magnético, un ser acogedor, un ser al cual se le da ese entendimiento, como ella misma decía. Ama el hombre en este sentido, no en el sentido del amor espiritual, en el amor que tiene que ver con el deseo, con la intención, con la ambición. Es el hombre el que ama verdaderamente, no la mujer. La mujer entiende. ¿Por qué? Porque tiene esa actitud magnética de comprensión, de aceptación, de abarcar eh, la realidad en la cual se desenvuelve. En cambio, el hombre va a cosas específicas, a cosas puntuales. Por eso a veces no tiene esa inteligencia emocional que permite discernir si alguien le está atacando directamente a él o, por ejemplo, como este ejemplo que comentaba en algún otro vídeo, o si simplemente está dolido por algo y está de manera muy efusiva expresando su dolor. A veces
es normal en los hombres que se implican en guerras que no están allá afuera verdaderamente, se las imaginan ellos, por esa carencia, en inteligencia emocional que a veces en este aspecto suelen tener. La mujer es multidireccional. El hombre se enfoca en un aspecto específico, lo cual a veces pues es muy oportuno, ¿no? Te permite la comprensión de cosas que hay que ir viendo una por una y no verlas todas conjuntamente, como sería lo propio de los aspectos femeninos. Hay que estudiar la relación filial con Dios. Esto creo que dice, hay que restaurar, perdón, hay que restaurar la relación filial con Dios. Efectivamente, a esto es a lo que nos lleva, a lo que nos conduce esa noche oscura al amanecer, al cual nos lleva esa noche oscura del alma, la restauración de la relación filial con Dios. Cuanto más avanzamos hacia la santidad, tanto más intensa, tanto más integramos, cuanto más avanzamos hacia la santidad, tanto más integramos lo femenino y lo masculino en nosotros. Lejos de esa santidad, lo femenino y lo masculino están separados, confrontados. Es consecuencia de la caída. La misma Edith Stein lo dice. Esa actitud guerrera, guerrillera, beligerante, de algunas mujeres hacia los hombres es un síntoma de la caída. Es un síntoma de la caída. Y así estarán sin que esa actitud de por sí les lleve a buen puerto, sin que sea fructífera para ellas, puesto que no es más que un desahogo en el mejor de los casos. Todos tenemos derecho a desahogarnos, claro que sí, pero un desahogo, si te desahoga permanentemente, acabas ahogándote, como es evidente. Desahogo es algo puntual, no es un estado permanente, no puede serlo. Si estás en un estado de permanente desahogo, es que estás en un estado de enfermedad verdaderamente. Cuanto más avanzamos hacia la santidad, tanto más integramos lo femenino y lo masculino en nosotros y más nos predisponemos a acoger al otro, más nos predisponemos a que se dé en la virtud de la empatía. Es decir, la empatía está en relación con el matrimonio bien avenido de lo femenino y de lo masculino. Ella nos habla del genio femenino, eh, que es lo que ha sido marginado en esa dictadura de los aspectos masculinos a la cual me refería anteriormente. El genio femenino tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la intuición, que es una forma de conocimiento. La naturaleza caída solo puede ser restituida con una entrega total a Dios. Eso dice la santa. La vocación del hombre y de la mujer según el orden de la naturaleza y de la gracia. Ella intenta transmitirnos qué nos dice, qué se nos dice en el Génesis, porque según ella, en el Génesis de la Biblia, del Deuteronomio, del Pentateuco, la primera parte del Antiguo Testamento, ahí ya se nos da unas claves muy específicas de lo que son esos aspectos masculinos y esos aspectos femeninos. Vocación del hombre y de la mujer según el orden de la naturaleza y de la gracia. Vocación de dominio. El hombre lo masculino tiene vocación de dominio, que es la degeneración de este aspecto. Vocación de dominio quiere decir vocación de servicio a aquellos que nos rodean, vocación de control, vocación de que no falte nada, de que todo esté bien. Eh, esa es una actitud del patriarca que se ocupa y preocupa por todo. La degeneración de esto, pues ¿qué? Pues esa vocación opresiva que tiene que ver con regímenes absolutistas, por ejemplo,
con desahogar nuestras miserias eh, traumáticas y nuestra basura emocional en nuestros semejantes de manera autoritaria. Por ejemplo, es la vocación del Padre en su origen natural, en su origen auténtico. En cambio, en cuanto a la mujer, es la vocación de madre y la vocación de dominio ya ocupa un segundo, está subordinada a a la maternidad. La maternidad es un valor eh, que da significado a todas las mujeres, que todas las mujeres albergan en sí, eh, porque es algo que tiene que ver con con esos aspectos femeninos. La maternidad, decía María Zambrano, es la materialidad, pero comprendiendo, entendiendo, concibiendo la materia como algo vivo. Es lo que hace, es la mujer es del mundo verdaderamente. Entonces ya entendemos por qué el hombre es espíritu y por qué la mujer es tierra. Porque lo uno y lo otro no es una jerarquía, sino que son dos aspectos que solo tienen sentido matrimoniándolos. Eh, el espíritu, el espiritual también puede fantasear y huir de las responsabilidades cotidianas. Entonces, eso ya no es una virtud. En cambio, cuando la mujer degenera en su materialidad, cuando degenera en ello, pues se vuelve materialista en el peor de los sentidos. Ya ve solamente cosas. Por eso le gusta tanto hacer regalos a muchas mujeres. Se le gusta regalar cosas eh, y cree que la generosidad es eso. Cuando no es así, la generosidad tiene que ver con sentimientos, no con, no con pedazos de cosas no con materia muerta inanimada que se comparte. Generosidad es compartir, como decía alguna cubana, compartir lo que tenemos, no dar lo que nos sobra. Cuanto más sube el alma hacia Dios, más desciende al fondo de sí misma. Cuanto más nos elevamos hacia la fuente de vida, hacia el Creador, nos comprendemos, más nos profundizamos en nuestra identidad y más nos conocemos y por lo tanto más conocemos, comprendemos a nuestros semejantes y mayormente, mejor, de manera más efectiva, se nos da esa empatía. La empatía es un fenómeno cognoscitivo, como comentaba anteriormente, no propiamente afectivo. No confundir la empatía con simpatía, con compasión, con contagio emocional. Es alguna de las cosas que nos menciona Edith Stein. Contagio emocional es, por ejemplo, cuando alguien llega enfadado, gritando a un sitio y todos nos contagiamos y nos ponemos a pegar gritos igual. En lugar de ser empáticos y ponernos en su punto de vista para comprender qué ha acontecido con esa persona para que esté de esa manera tan alterada, ¿no? Entonces eso no es empatía, no es la compasión, empatía, ni la verdadera ni la aparente. Entonces tiene que ver con el conocimiento, con la comprensión. Es un valor cognoscitivo, como dice Edith Stein. La empatía es un fenómeno cognoscitivo, no propiamente afectivo. Es el conocimiento inmediato de la vivencia del otro. La unión entre el alma y Dios es el estado más elevado que en esta vida, al que en esta vida se puede aspirar. Entre el reino de la gracia y el reino de la naturaleza se entremezcla el reino de la libertad. Entre el reino de la gracia y el reino de la naturaleza se entremezcla el reino de la libertad.
Decidirse por el bien ya es decidirse por lo contrario. Esto ya lo había explicado en algún vídeo, porque implica haberse conectado con ellos. Si yo tengo que decidirme por el bien, si viene el niño sediento y tengo que decidir si le doy agua o no, pues entonces ya es que el mal de negarme a darle agua ya está en mí. Porque si no, si solamente impera la actitud de servicio, si solamente soy movido por el amor, pues de manera natural, quizá no sea esta la palabra adecuada en este caso, pero de manera como respuesta auténtica, me pongo al servicio de aquel que necesita de mi ayuda. El hombre siempre se pondrá al servicio de un reino. Por lo tanto, aquí no hay medias tintas. O todos moros o todos cristianos. Eso suena muy racista hoy en día, ¿no? Pero es lo que antiguamente se decía. A los de Vox les debe de gustar mucho esta frase. O estamos al servicio del reino de Dios o estamos al servicio de aquello que niega el reino de Dios. Los modos de darse de Dios son el de sustentador, el de Dios y de amado. Hay varios modos. La manera más fundamental de concebir a Dios es verlo como el sustentador, el que nos provee de sustento. Fijaos que de esta manera concebimos a la Madre Tierra también. Es un modo más burdo, porque si no nos vemos como integrados en ella, como vemos a la Tierra como mero proveedor de bienes y por eso queremos explotarla. No nos vemos integrados en ella. De ahí que la relación eh, más elevada sea la de la amorosa, porque ahí hay una unión total, hay una incondicional, una entrega incondicional a nuestro hacedor, que de esta manera responde a ese dar incondicional eh, que hace el propio creador. Cuanto más profunda es la atracción que nos conduce a Dios, mayor es el deber de salir de sí, cuanto más profunda es la atracción. Hay un sentimiento que se nos puede dar, un enamoramiento muy profundo que podemos sentir hacia nuestro creador. Y cuanto más profunda es esa atracción, mayor es el deber de salir de sí. Porque si seguimos seducidos eh, por bajas pasiones, por atracciones mundanas, por ídolos que sustituyen a Dios. Y entonces va a haber una confrontación, una guerra interior que nos va a hacer mucho daño. Cuanto más profunda es la atracción que nos conduce a Dios, porque a veces puede ser que sintamos esa atracción y queramos seguir por las ramas, ¿no? Como se suele decir. Queremos hacernos el sueco, como si no fuera con nosotros. No, yo soy muy poquita cosa, yo aquí a veces esa falsa humildad, ¿no? Que algunos, en la que algunos excusan el querer aspirar a grandes cosas, como es este encuentro con lo sobrenatural. Cuanto más profunda es la atracción que nos conduce a Dios, mayor es el deber de salir de sí. En este sentido, también es decir, en dirección al mundo para llevar allí la vida divina. Esto también supone no solamente no alejarnos del mundo para reencontrarnos con Dios, sino ofrendarnos al mundo para transmitir esa relación divina que se da en nosotros. Se decía en un curso de amor que subes a la montaña, subes a la cima de la montaña para bajar, luego bajas para compartir la experiencia mística que has vivido en esa cima. Solo a la luz de la Trinidad podemos entender la Trinidad. La Trinidad es una idea, un concepto
fundamental para Edith Stein en la filosofía y en la mística de esta mujer. Solo a la luz de la Trinidad podemos entender el valor del individuo como tal y como partícipe de la comunidad. Podemos entender solo a la luz de la Trinidad el valor del individuo como tal y como partícipe de la comunidad. Ambas cosas que son una. El individuo como tal, el individuo como partícipe de la comunidad. Solamente a la luz de la Trinidad. Nuestros muros mantienen lejos muchos males. La esperanza mesiánica y la fe se refiere a los muros del convento, no a los muros que nos separan, no al muro de Pink Floyd. A veces pues se tienen, a veces pues especialmente en esta época de tantos odios, donde las bajas pasiones pasean por las calles como si fueran los reyes de la humanidad, pues no es una mala idea aislarse tras unos muros de un convento, por ejemplo, para así poder reconstruir interiormente, interiormente y recuperar la fe en la humanidad y al mismo tiempo servir, porque para Edith Stein, como para cualquier monje, monja, no se separa uno para aislarse de sus semejantes, al contrario, se separa también para servirlos. La oración, la experiencia mística que ellos viven tras esos muros es también un regalo para sus semejantes, o al menos así lo entienden ellos. La esperanza mesiánica y la fe en la vida eterna casi ha desaparecido en el común de los judíos. Este es el problema, que se da mucho agnosticismo, mucho ateísmo, mucho distanciamiento de la propia tradición judía. Eh, y yo creo que hoy en día, pues todavía, de hecho, yo pienso que no somos muy distintos los países de Occidente eh, en esta época decadente. Ya el ascendente religioso no tiene potestad sobre el común de las personas, por eso están perdidos, por eso están confrontados, por eso necesitan, eh, por eso se van a un extremo o al otro, por ejemplo, en lo que se refiere al ámbito político. Necesitan aferrarse a algo porque ya han perdido el sustento de la fe que que el cristianismo les proveía. Entonces, de ahí la concepción que de ella, que de esa fe tienen, como si fuera algo para débiles, para ilusos, para personas que entonces ya, ¿qué hacen? Pues deifican a sus ateos. Heidegger, Sartre, para ellos son grandísimos sabios. Sin embargo, para la perspectiva de muchos místicos, de muchas personas religiosas, de cristianos como Edith Stein, estos autores tienen muchas carencias. Dice Edith Stein, esto es impactante, dice que el sentirse hijo de la nada es un privilegio de personas que viven acomodadas, de personas que han sido beneficiadas, como esos nazis, como esos líderes nazis que se habían insensibilizado ante el sufrimiento, ante el padecimiento de sus millones de víctimas. Es una situación de privilegio especular sobre la nada. Ah, la nada. Somos hijos de la nada. Eso es un síntoma de estado de privilegio. El bienestar, eso es lo que trae. Por eso los padecimientos de la gente sencilla es un estado más deseable. No digo que haya que querer estar así, que haya que querer sufrir, padecer, que es más deseable en este sentido porque nos conecta verdaderamente con la vida. Este hijos de la nada, ese vacío, ese somos escupidos por eso es una confesión, eso es una confesión. Heidegger y sus idólatras se confiesan como privilegiados, ociosos, que se pueden permitir este tipo de filosofías. La gente trabajadora, la gente sencilla, la gente que padece,
La gente que es víctima de estos sujetos ociosos no se puede permitir esos lujos. Eso nos lo dice Edith Stein. Ordinariamente, os repito la frase, la esperanza mesiánica, la esperanza de que el Mesías, porque los judíos se supone que están esperando al Mesías. Edith Stein lo supo reencontrar, porque el Mesías, el Cristo que nace en nosotros, no está en el tiempo, sino que está en un lugar de esa séptima morada donde nace y cuando lo hace es para siempre. La esperanza mesiánica y la fe en la vida eterna casi ha desaparecido en el común de los judíos. Ordinariamente uno recibe una cruz más pesada cuando quiere quitarse la suya. Coged, que cada cual coja su cruz y me siga, nos dice el Nazareno. Si no queremos coger esa cruz, lo normal, nos dice la Santa, es que la cruz nos resulte más pesada eh, ante esa negativa. Por naturaleza espiritual, tanto los ángeles como los seres humanos son una imagen de Dios de un modo más genuino que las otras criaturas. En lo que respecta al ser humano, la Trinidad se expresa en su naturaleza tripartita de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, eso es una Trinidad. El cuerpo, el alma y el espíritu. El alma es aquello que hemos hecho con el espíritu. Y el cuerpo lo que da noticia de ese estado de ánimo en el cual se encuentra nuestra alma. Estas ideas, si no me equivoco, fundamentalmente provienen de San Agustín. Por su cuerpo es la imagen del Verbo encarnado. Por su cuerpo, cualquier ser humano es la imagen del Verbo encarnado. En el principio fue el Verbo. El Verbo encarnado es la figura de Jesús de Nazaret. El Verbo se hizo carne. Por la unión de cuerpo y alma, es un ser subsistente en la imagen de es imagen del Padre y por poseer un alma espiritual es imagen del Espíritu Santo. Por poseer un alma espiritual es la imagen del Espíritu Santo. Soy el Espíritu Santo, decía Vincent van Gogh en algún estado de locura. Efectivamente, eres el Espíritu Santo, eres el Padre y eres el Hijo. Eres la Trinidad en conjunto. Como alma somos la imagen del Padre, como alma podemos ser creadores y de esa manera pues reconocernos en la eternidad como antes nos comentaba. Los que son creativos viven en la eternidad, no especulan sobre ninguna nada, sobre ningún vacío, sobre ningún principio que acaba, etcétera, etcétera. Eso lo hacen los ociosos, que no fundamentan sus vidas, que no fundamentan sus vidas en algo consistente, en algo que les dé fruto. Amor a sí mismo, amor al prójimo y amor a Dios es también una expresión de Trinidad. Amor a sí mismo, ama al prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Esta es la Trinidad. Amor a sí mismo, amor al prójimo, amor a Dios. La humanidad está presente en todo individuo. No debemos de salir de nosotros para comprender la humanidad. Somos expresión de toda la humanidad completa y además lo somos de una manera personal e intransferible, habida cuenta de que se nos da esa individualidad. La humanidad está presente en todo ser individual. La muerte es el fin de la vida corporal. La muerte es el fin de la vida corporal y de todo lo que tiene relación con ella. Si nos identificamos con la vida corporal y con todo lo que está en relación con ella, pues entonces moriremos y se acabará todo.
Pero si queremos poner si queremos reconocernos en algo que trasciende esto que os digo, pues entonces nuestra vida tendrá mucho más propósito, mucho mayor contenido, será mucho más fructífera. La muerte es el fin de la vida corporal y de todo lo que tiene relación con ella. Dios es perfecto individuo y perfecta comunidad. Dios, eso es, ese es tal concepto, tal idea, tal principio, tal esencia, tal sustentador. Eso es la imagen perfecta del individuo y de la comunidad. Con lo cual, ese matrimonio con ese amado que representa a tal Dios trae como fruto la comunidad perfecta, el individuo perfecto. La dimensión social de la educación. Bueno, esto es un libro, esto o alguna serie de conferencias de Edith Stein. Y con esto pues ya pongo término a estas citas de la santa alemana, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Gracias y hasta pronto.